Buenas. Hola a todos y vamos a cumplir cosas que siempre digo que tengo que hacer, pero nunca me acuerdo, no ha habido tiempo por circunstancias personales, líos míos y todo esto. Pero vamos a empezar con algo que dije que hablaría, y es de, ahora es cuando os vais a sorprender, de esto. Vale, hay nuevas ediciones. Sí, las nuevas ediciones van en este tipo de formato, el que llaman ahora el trazado. Pero yo os voy a enseñar mis ediciones, las primeras que hay de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Esta es la primera edición que salió de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que iba en grapa. ¿De acuerdo? Así que vamos a jugar un poquito con todo esto, porque es que lo más sorprendente, realmente siempre lo he dicho de todo el mundo de Alan Moore, la Liga de los Hombres Extraordinarios, es que hizo lo que todo el mundo realmente cuando... Espera, ahora vuelvo sobre eso. Tengo que abrir la bolsa y todo. Cuando decidió hacer un grupo de superhéroes victorianos. ¿Por qué? Pues porque el origen de muchos superhéroes, de las literaturas, todo esto, vienen normalmente de la mitología. Cuando alguien nos diga aquello de es que resulta que todos vienen del mismo origen que son el pulp. No. O sea, el pulp también viene de mitologías y de iconografías, normalmente que puede ir de mitología pura y dura hasta lo que puede ser, vamos, esto, personajes literarios. Cuando alguien nos dice aquello de que el Caballero Luna y Batman no se parecen porque tienen el mismo origen, por eso tienen cierta cercanía, olvidaos completamente, ¿vale? No penséis en esa mierda, porque realmente el atuendo nocturno de murciélago viene de mitologías que pueden ser desde el vampiro al Black Bat que dicen, a cualquier cosa. ¿Por qué lo digo? Porque no sé si habéis llegado a ver esto, estas portadas luego vienen típicas, siempre se ponen dentro del... lo que es el cómic, pero podéis ver las portadas originales. Estas son como se publicó aquí en España, en grapitas, los primeros. Y de hecho, incluso las portadas eran maravillosas porque imitaban, ¿vale? Estos son las revistas, bueno, las revistas, ¿sabéis aquello de la serie de Penny Dreadful? Aquí es Penny, que por un penny que te daban una pequeña revista con historietas cortitas sobre desde crímenes, leyendas urbanas o un montón de locuras que se les ocurría pues, a los autores. Y eran... Bueno, en aquel tiempo estaba empezando lo que es la alfabetización más bestia, así que se empezaba a leer y que gustaba esto. Porque os lo digo, ¿veis? Egipcios acosados por una aparición monstruosa, abierta a la feminidad, bla, 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 etc. Todo esto son historias cortas que luego aparecen, que es donde aparecen los personajes. Me hace muchísima gracia todo esto, porque decir, luego venías el número 1, que además teníamos el final, que era lo más genial. Vale, anuncios de la época victoriana podemos ver, pero aquí tenías el momento de los españoles. Habían puesto esto. Tengo un gato que ha venido a ayudar o a molestar, según se vea. Venga, sal de aquí, Giles. No, venga. Para afuera. Venga. No quiere. No quiere, o sea, vamos a tener gato. Bueno. Gracias, bueno, este es el anuncio de los cómics. ¿Veis? Metieron todos los anuncios de los españoles que teníamos de la misma época. De manera que teníamos una especie de parecido a lo que hicieron en la edición anglosajona. Siempre venía un relato que se iba cortando los números y podías leerlo. La gracia es que siempre pues, estas portadas a mí me encantan porque te dan los años, te dan muchas cosillas, te ponían en canción, todo lo que quieras, ¿vale? El dibujo de... No sé si habéis llegado a verlo por dentro. Este es el dibujo inicial que tenía... Desde luego, menos loco, porque con el tiempo se volvió más loco que Vironil, porque supo que lo que quería Alan Moore era una demostración de la locura que tenía la época victoriana en cuanto a imaginación. Seguimos con la misma historia. Alan Quatermain, ¿vale? Que había ilustraciones, siempre. Esto es como las revistas, las revistas pulp que tenían estas historias. A imitar lo mismo. El pulp que tenían, por ejemplo, que viene de estos los Penny Dreadful victorianos. Volvemos a lo mismo, los anuncios, todo esto. Siempre se hacía así todo el tema, ¿vale? O sea, era un tema de imitar la edición anglosajona. Volvemos a lo mismo, es chulo. Bueno, me he ido al último, soy muy listo yo también. Bueno, vamos a ordenar un poco. Podéis ver más o menos las portadas. Esta imitación de oriental tiene un sentido dentro de lo que es el cómic. ¿Por qué esa portada? Vais a ver este Londres que no es el Londres histórico, es el Londres pues, de Julio Verne, es el Londres de H. Rider Haggard, es el Londres de Stoker, es el Londres más legendario en cuanto a ficción. Las locuras, bueno, vais a ver. ¿Veis estos grandes dirigibles, barcos voladores? Esto me encantaba siempre, lo de que podías encontrarte esto y lo hacían así. Voy a empezar con las cartas, que eso fue el número 3. ¿Veis?
Siempre. O sea, todo era así. Esto era la edición de... Y en el último número pues tenías el resumen. Y bueno, era muy divertido. Era una historia muy muy buena. De hecho, era muy Alan Moore, muy bien contada. Siempre dejaba algo. De la historia, para que lo entendáis, acababa en un mitos de Chulu. Imaginaos. O Cthulhu, o Cthulhu, o como queráis decir. No me voy a meter en esas disquisiciones. Os enseño un poco así a fondo la serie de grapa del primero. Como ya os digo, pues la segunda serie también salieron grapitas. Esto ya no... ¿Vale? No voy a... Esto está al revés. No voy a meterme un poco en esto porque esto ya es tema de edición. Ahora la edición actual es en el trama con estas tapas blancas. Repitieron el mismo concepto en cuanto al relato corto, pero como podéis ver aquí ya no aparecían estos anuncios tan divertidos. Estas cositas se introdujeron. Había cariño en estas ediciones y la verdad es que lo mejor era que Kevin O'Neill seguía avanzando a unos niveles brutales. Es que yo creo que este tío ha mejorado muchísimo con el tiempo. Hay gente que le critica que se ha vuelto más loco, es que cada vez es menos... Yo os lo digo, la cantidad de detalles, estos son los marcianos verdes, este es John Carter. O veis el Garra Barrows, también tenía... O sea, es que la gracia es que nunca dejaba nada al amor, lo utilizaba todo. O sea, era capaz de que... Es el típico tío que se habría leído todo esto de golpe antes de hacer todas estas novelas. Y ya os digo, el detalle, el nivel de dibujo de Kevin mejoraba. O sea, era brutal cada vez más. O sea, era simplemente brutal, ¿vale? Ahora ya podemos hablar un poco ya más de esto. Las dos primeras series fueron las que se lanzaron por el sello ABC, que es todo lo que estaba cuando el sello dentro de Wildstorm se le ofreció a Alan Moore hacer lo que quisiera, básicamente. Y creó la Liga de los Hombres Extraordinarios. Y Top Ten, bueno, la verdad es que creó un montón de cosas, porque es que cuando le dio la oportunidad, lo primero que hizo fue un homenaje realmente a todos los personajes de cómic, la época de los herederos más puros del pulp. De ahí venía, por ejemplo, el camisa roja, camisa gris, perdón, el grey shirt. De ahí venían muchas cosas, lo que se vendió en esta revista, que sale una especie de revista, como en las revistas de cómic, venían historias cortas de todos. Luego Top Ten, que era su idea de ver un mundo de superhéroes, para que entendáis la canción de Hill Street, pero con superhéroes, o sea, un cuerpo policía con supers. Que ahora lo tenemos tan asimilado en tantos cómics y en tantas cosas que realmente no nos importa tanto, pero en aquella época no lo habíamos visto. Es así de simple, o sea, nos encontramos con algo súper original. De hecho, ABC Comics significaba America's Best Comics, los mejores cómics de América. Suena muy vacilón, lo sé. Lo malo es que lo hizo. O sea, era lo mejor que tenías de calidad, de nivel. Era brutal, o sea, se comía el 90% de lo que había en ese momento allí. Hay que decir, pues que no eran los años más bollantes, tengo que decir, del cómic americano. Porque, a ver, esto se publicó, esto es del 99, pero en España se publicó... Sí, en el 99 también. No, 2000, ¿veis? Un año después, más o menos. Quiero decir que era la época en la que había caído en los 90 todo el cómic y había que generarlo con algo. Wildstorm, todo lo que es Image, estaba lanzado a contratar todo lo que podía para intentar mejorar, para cambiar. Se había cargado un universo superheroico y había hecho otras cosas desde ciencia ficción a la mitología, que se había ido toda la locura. De repente habían creado Darkness, tenían todo lo que es el Witchblade y se habían ido a la fantasía. Mark Silvestri, Tom McFarlane se con sus superhéroes, sus demonios, cada vez más abierto, pero cada vez menos bien escrito. O sea, aquello era horrible lo que hacían con Spawn. Daban vueltas y vueltas sobre el mismo concepto: cielo, infierno, guerra. Era... que bueno, lo tiene ahora, o sea, quiero decir, 20 años después no ha cambiado una mierda lo que es Spawn. Pero cosas más tecnológicas, la ciencia ficción se iba para algunos otros lados y llegó esta oportunidad para Alan Moore de que le dijeron: no te vamos a decir nada, haz lo que te haga los cojones. Luego, ya sabéis que la historia es que Wildstorm fue vendida por Jim Lee a DC y ahí es cuando se pilló el rebote más gordo del mundo, Alan Moore, porque dijo que sus dos cómics no se iban a DC. Que él no quería eso, porque él siempre prometió no trabajar otra vez ni para DC ni para Marvel, las dos grandes. Hay una de las razones por las que Miracle Clement, por ejemplo, cuando IDW lo reeditó, no ponía a Alan Moore en los guiones, sino que ponía el escritor original. Se negaba que aparecía hasta su nombre. Este hombre le daba los derechos a cualquiera con tal de no tener que volver a tocar algo, porque no lo tocan las grandes cuando lo compraban. Algún día hablaremos de lo que es Miracle Clement en Marvel y todo eso que significa para Alan Moore. La patada en el estómago que es. Pues bueno, la Liga de los Hombres Extraordinarios se consideraba una historia un poco extraña, porque era el decir, vamos a volver a superhéroes primigenios, tal y cual, porque Hulk en realidad es Jekyll y Hyde.
Pero lo dicen así, vale. O cualquier aventurero de Indiana Jones viene de H. Rider Haggard y las minas del Rey Salomón, ahí es donde se presentaba ese Alan Quatermain, que era básicamente un Indiana Jones. De hecho, si habéis visto las pelis, veréis que son copias de Indiana Jones. Es lo que hay, es la canon. Eso es otro mundo ya para hablar. La gracia de todo esto era que unió a Julio Verne, a H. Rider Haggard, a H.G. Wells, mezcló todo. O sea, aquí podía tener de todo. O sea, aparece hasta Auguste Dupin, de las historias de Poe. Hay mucho. ¿Por qué? Porque tenía toda esa literatura victoriana y eduardiana, más o menos. Tenían una literatura muy propia. Y es cuando os digo, aparecían estas revistas, los Penny Dreadful, los Pennies, las pequeñas revistillas que se vendían, que luego posteriormente aparecieron los Pulp. La revista Pulp, ¿vale? Es una revista de historias cortas, pues de terror, de fantasía, de cine negro. Había revistas específicas también de noir, o de cine negro, o lo que se decía hard-boiled, que era más exagerado el cine negro, en el que realmente la historia que hace, pues, importaba menos, lo que importaban son los personajes, que eran desalmados, cabrones, y sobre todo la violencia, la explicitud. Eso acababa siendo hard-boiled en comparación con el cine negro, que era más elegante. Que normalmente también estaba en otros, más interesado en no solo los personajes, sino que hubiera una historia que contar. El hard-boiled muchas veces era simplemente, para que entendáis, una historia un argumento muy vacío, muy pequeñito, y un montón de personajes que se iban machacando entre ellos. Un Tarantino sería el hard-boiled, para que entendáis un poco muchas veces en su forma de trabajar. Por ejemplo, un Reservoir Dogs, ¿vale? No nos vamos a ir, no es así, pero es una comparación que más o menos nos sirve en este momento. La Liga de los Hombres Extraordinarios continuó después de que Wildstorm fuera vendida. Ya ahí Alan Moore pues hizo lo que siempre hace, que es cabrearse y largarse. Punto. O sea, es así, cabrearse y largarse. Y aparecieron lo que fue la tercera parte. La tercera parte de los Hombres Extraordinarios, ya se vende como tercera parte, aparecía así, ¿de acuerdo? Eran tres pequeños vestigios, se podrían decir. Decíamos estos formatitos de rústica, que era 1910, el Century, era la extraordinaria The League of Extraordinary Gentlemen, la llamamos extraordinarios Century, que iba hablando del siglo, pero con los años 1910, 1929, 2009. Todo tiene una línea, pero cada uno de ellos es un experimento, y cuando digo es un experimento, os lo digo en serio, que es brutal como experimento, que respondía a algo, una inquietud de Alan Moore, que además tenía Kevin O'Neill, que con su forma de ser podía hacer lo que quisiera y más. El dibujo de Kevin O'Neill es brutal, pero ya os digo. Volvemos. Aquí sí que volvieron, ¿vale? Otra vez a estos anuncios que tanto a mí me encantaban. Y aquí hablamos de sectas del fin del mundo, otra vez vamos a lo mismo. Y este es muy bueno, ¿vale? Porque habla del fin básicamente de la era victoriana, destruye cualquiera de los mitos. Esto es la despedida de Alan Moore de sus personajes originales, no de todos, pero sí de la entrada, el cambio, que digo yo, de lo que era ese Penny Dreadful, esa historia victoriana de Warren. Aquí empezamos ya al pulp. Esto ya era pulp en un sentido amplio, que dicen no era pulp, pero ya veníamos en ese punto de... Es la ruptura. Estaba describiendo como en 1910 habían cambiado los gustos, el mundo y todo esto. Aquí tenemos otro detalle, y es que siempre veis que hay complementos, no falla jamás. Otra vez hay una historia, los caballeros de la luna, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? El salto es de 59 años, ¿vale? 1910, 1969. La gracia de esto es que ya había roto con eso. El pulp estaba súper repasado. Así que Alan Moore se fue a los 60. La psicodelia, los héroes... puramente dicho el weird science que había en aquella época, pues vamos a un Michael Moorcock, vamos a todos estos que reiniciaron la ciencia ficción, y él entra ahí utilizando pues lo que le parece a sus hombres Liga de Hombres Extraordinarios, y lo mezcla con la psicodelia, con todo esto, los flippes, los viajes fantásticos, astrales, etcétera. Mezcla todo aquello, porque estos habían venido del pulp. Si os dais cuenta, ya os digo que se salta el pulp en sus épocas. ¿Por qué? Pues porque el pulp ya está muy tocado, son de donde se han nacido los superhéroes. Él quería cambiar. Bueno, aquí vemos a... Volvemos a lo mismo, voy a tener algunos anuncios, muy poquitos, aunque me encanten. Y aquí tienes esto me encanta, el hecho de las parodias. Es que viene el supuestamente, y este es Alan Moore. Bueno, Alan Moore, que se es muy alto. Y en el 2009 entramos en un punto en el que Alan Moore ya, su mundo ya no es el mundo, no es nuestro mundo. Lo dejó muy atrás, ya no le importó. Hablamos del futuro, de dónde está la Liga de los Extraordinarios, de esos personajes. Hay algunos de ellos que son, hablaremos luego de los personajes más o menos inmortales, y van apareciendo y volviendo a aparecer. Y esto sí que es el fin. Él ya lo llama un poco, esta tercera parte era
la despedida, un poco de sus personajes, del mundo. Pero una despedida de todo esto. Esto era la victoriana, era esa época de esos superhéroes. Aquí empezaba ya con el pulp, John Carter y todo esto. Y aquí hace una especie de pequeño... Esto es el inicio del pulp, más o menos queréis entender que sale John Carter y todo esto. Pero esto era muy diferente, literatura victoriana, eduardiana, luego veníamos en lo que es ya la popular, y se iba aquí. Son 3 fases, ¿vale? Él estaba hablando de la ficción moderna. De hecho, empezó como siendo una historia muy divertida que quería hacer, y acabó convirtiendo casi en una historia de la ficción moderna popular, si queréis llamarla de alguna forma más cercana. Quiero decir que estaba buscando ficcionar de dónde vienen los superhéroes, de dónde viene todo lo que nos gusta en cuanto a estas cosas. O sea, estaba haciendo una lista. Estaba básicamente hablándonos de la ficción superheroica, o de la ficción, ya no os digo superheroica, sino de nuestra ficción, cómo había evolucionado esas mitologías, la fantasía, la fantasciencia, si queréis llamarla así, que llaman algunos, esto, el absurdo, cómo íbamos al pulp, al weird, y de esto a la actualidad, de nuestra ciencia ficción ya esto. Más exquisita, si queréis llamar. O sea, estaba haciendo una maravilla de fresco de la ficción. No os diré superheroica, pero sí que tiene mucho de superhéroes, porque realmente los superhéroes, por mucho que nos empeñemos a no admitirlo, la gente normal forma parte de nuestra vida siempre. Y no nuestra. Alan Moore siempre decía que de niño los superhéroes le alucinaban. Quería hacer todo eso, le había leído la Edad de Oro, la Edad de Plata. Luego ha dicho siempre, esto es Alan Moore, que se haya peleado consigo mismo es muy normal, pero tiene ese punto de que se cabreó con mucho, porque seguía realizando sus ideas. Él creía que todo esto, cuando decía aquello de que era un adolescente, que los adolescentes todavía, gente adulta todavía tuviera, son fantásticos, leía cómics para adolescentes, era muy inferior. ¿Por qué? Porque él había hecho, por ejemplo, os digo, este recorrido sobre la ciencia ficción y la fantasía, superhéroes, y no lo hizo con capas extras, que las hay, ni nada de esto. El tío se estaba diciendo, vale, es que esto es lo que nosotros hemos crecido, esto es lo que nuestra civilización en ficción ha crecido. Esto eran los superhéroes extraordinarios. Luego apareció esto, el dossier negro, que esto en realidad, bueno, lo he metido ahora porque por historia un poco meterlo, porque realmente no viene, no se publicó en este momento justo detrás de esto, pero la gracia es que repetía lo mismo. Espías, tal y cual. ¿Vale? Esto me hace mucha gracia porque utiliza un mapa de metro que podría ser Londres para hacer vuelvas a los anuncios. Vais a ver que además la evolución de Kevin O'Neill cada vez tiende menos a hacer detalle. Aquí todavía no. Iba a la raya, a la expresividad más que a lo que es la expresión, la capacidad de mostrar y de contar las cosas bien, pero sobre todo contarlas con la menor cantidad de detalle, digámoslo así. Aquí todavía están esos, son historias cortas. De hecho, de esto sirve lo que es el dossier negro, son historias cortas para completar. No acaban de ser historias cortas porque siguen veniendo, bueno, seguimos a lo mismo de siempre. Volvemos a lo mismo. Esto que os digo, los análisis de la ficción y los tipos de cómics que se hacían. Estos cómics cubarretes que se veían, los nombraba en Watchmen, por ejemplo, cuando hablaba de Espectro de Seda. Vale, esto es el típico de cómics que se hacía. Por ejemplo, esto es un homenaje muy claro a cómics tipo El Príncipe Valiente. Por ejemplo, estas cosas que se hacían que eran cómics ficcionados. Relatos cortos. Revistas que sean privadas. Estos, como es el teatro. El dossier negro es un análisis otra vez casi de cómo se publicaba la ficción y cómo evolucionó. Porque vais a ver desde mucho tiempo atrás. El cómic es la historia central, pero luego vamos a verlo. También se dedica a repasar a Ian Fleming lo suyo. Esto es lo que yo, por ejemplo, nunca he hecho. Nunca he quitado las gafas de visión 3D. No, ni lo voy a hacer. O sea, literalmente creo que tuve unas, ya las tiré, pero tuve unas viejas que daban en el cine hace 1000 años y con eso lo vi. ¿Por qué volvemos a la los textos, como siempre, nos faltan, toda la historia, el Nautilus, este tipo de cosas que se hacen. Un prospecto de Londres, publicidades, recuerdos, estos postales, o sea, todo este libro, estas postales de recuerdo, ya os lo digo, es un repaso más general a todo lo que se dejó de meter en los demás. Dossier negro es completar todo. O sea, hay una historia, porque hay una historia que tienes que leer, pero además añade todo lo que quiso añadir y no añadió. Luego aquí veremos, os digo, ¿cómo explicarlo? Aquí ya empieza con otras ficcionalizaciones, como pueden ser los espías, como puede ser todo lo que vimos de James Bond, del X9, estas cosillas. ¿Veis? Igual que todo esto, las revistas, un poco ya del pulp maguarrete, ¿veis cómo está así? Escritos, se planteaban las revistas así.
el cómic en sí, y luego ya venías a la parte del 3D, que era, digámoslo así, era 3D, ¿vale? El 3D de cómic, que se veían las dos, que no era ninguna bomba ni esto. Y esto era la idea de Próspero. Bueno, si no los has leído, ni el Osier Negro, ni literalmente nada de esto, la verdad es que es una historia... No es difícil de contar, lo digo así, no es difícil de contar, pero desde luego tarda un ratito en contarse, y lo digo en serio. Pero también la forma de contar es muy curiosa. ¿Por qué? A ver, no sé si... No he vuelto atrás. Pero, por ejemplo, hay una parte de esta... Este es el primero de 1910, en la tercera parte, que se cuenta a través de una canción, ¿eh? ¿Veis? Los que tienen las marcas de música, de las notas. Y toda esa canción cuenta una historia que está dentro de la historia. Es una forma de hacer una narrativa diferente. Y aquí nació Nemo. Que lo digo así porque ahora vamos a hablar de las 3 obras de Nemo. O sea, no de Nemo, porque ya sabéis que no es Nemo, sino la nieta del Nemo original. Salieron estos 3, ¿vale? Y ahora vamos a la mayor burrada aún. O sea, aquí analizó otra vez todo esto. Lovecraft, esto era las historias de nazis y de Nazi Exploitation. Y aquí ya era Exploitation completamente con los nazis. ¿Lo veis? Este tipo de cosas. Volvemos a lo mismo. Son análisis en cómic de lo que literalmente podríamos decir nuestras ficciones. Pero ya aquí empezábamos a ver ya no solo influencias de lo que es las novelas originales, victorianas, eduardianas. Pasábamos a lo que es el pulp, análisis más rápido, con los 60, etcétera, la forma de contar. Nos vamos al exploitation, a lo que es a Moore, H.P. Lovecraft, lo que es Clarkson Smith, todo esto que salía también en revistas pulp, pero ya tenía su propio género este de terror cósmico extraño. Y lo voy a meter un poco por en medio para que tengamos ese punto de ver aquí cómo había evolucionado todo esto, porque aquí remataba. Después de todo esto, ya estaba todo contado. Con todo esto ya habías contado toda la historia de la ficcionación, todo lo que había que sacar. Y Alan Moore estaba en un punto en el que ya no daba para más. No es que no diera, ¿vale? Podría haber hecho 1000 historias muy buenas, haber contado muchas cosas, pero no habría tenido el sentido, porque lo que él quería contar, toda esta evolución, todo este cambio, toda esta forma realmente de la ficción, de la ciencia ficción, de la fantasía, de la creación desde los superhéroes victorianos, eduardianos, lo que son todos los relatos del pulp, el weird y la ciencia ficción hasta actual. Todo ese recorrido histórico que hizo, o sea, habló de toda la ficción más o menos desde finales del siglo XIX hasta más o menos principios del siglo XX. De hecho, lo que le faltó ya realmente son superhéroes. Y decidió que la despedida tenía que ser con superhéroes. Y así nació La Tempestad. La Tempestad, para que lo entendáis, viene sí de la obra de Shakespeare. Si no la habéis nunca leído o visto, es una obra bastante interesante. A mí me ha gustado mucho siempre. Es una comedia. Si leéis cómics vais a recordar nombres porque Próspero, Calibán, etcétera, suelen aparecer en todas las cosas de cómic. No sé, Calibán hasta es un mutante, o sea. Pero La Tempestad era la despedida, y además de la despedida era la última parte. 1, 2, 3, 4. Era también la despedida de ambos autores. Y aquí ya se permitieron hacer todo lo que quisieron, porque ya habían evolucionado suficientemente en tanto Kevin O'Neill en cuanto a dibujo como Alan Moore en cuanto a lo que quería, que podía hacer un cierre como quería. De hecho, obras maestras cruzadas con la historia de los autores más serios del mundo. No sé qué decir eso de los más serios. Pero bueno, la verdad es que, ya os digo, veis que hay menos rayas, menos detalle. De repente aquí ya ha cambiado Kevin O'Neill completamente. La evolución de Kevin O'Neill desde el primer número hasta el último, hasta este, es brutal también, ¿eh? Tenéis que veroslo. O sea, la comparativa en cuanto a estas cosas es durante el tiempo es brutal. Tened en cuenta que estamos hablando de que estos son 21 años, casi 22 de cómics. En 20 años Kevin O'Neill no ha perdido su estilo, siempre es el mismo, pero es brutal. Y de repente nos encontramos con los primeros superhéroes. Esto es un Flash Gordon, ¿vale? Los primeros superhéroes de cómic, etc. El futuro, 2009, ya les dije que Alan Moore se pasó por el forro. De hecho, esto vamos un poquito a puntualizar. Cuando empezó con Nemo y con el 2009 de la tercera parte, su mundo ya había dejado de ser el nuestro, había abandonado completamente. Si ya al principio con todo lo que es lo victoriano ya estaba estableciendo su propio universo,
Cuando llegamos ahí ya el futuro es diferente, ha cambiado todo. Hay nazis, pero no son nazis. O sea, podéis ver los símbolos, no llevan el típico cruz gamada, la esvástica, no la llevan, sino llevan otros símbolos. Bueno, esto es lo que viene, es su mundo ya. O sea, ya podemos abandonar la realidad. Ningún mundo de ficción conocido era el suyo, ¿vale? Y en este mundo de ficción ya veis que en el 2009 pues vais a ver la policía, que casi se parece un poco a cualquier ciencia ficción fascista. Pero continuaremos con historias. Aquí ya vamos a los superhéroes, pero puro y duro, ¿vale? Aquí ya dice, bueno, por cerrar, no he tocado a los superhéroes puros, pijameo, etcétera. Edad de oro, edad de plata, a lo bestia. Lo he tocado, pero no lo he analizado. Aquí lo hace. Aquí ya vamos a las aventuras de la jungla, pues, de la jungla, y aquí es cuando empezaron a hacer de las suyas. Literalmente está estructurado como las tiras, algunas partes de periódicos. Hablamos de superhéroes caídos, este homenaje con este dinosaurio robot a las Batcuevas, a los superhéroes y la de oro. Todos estos grandes detalles. Y, ¿vale? Ya os lo digo que se cuenta como una tira de periódico. O sea, este es el homenaje a lo que son ya el cómic puro y duro, su desarrollo, el de superhéroes, ¿eh? Estos ya superhéroes puros y duros. 7 estrellas, o sea, vais a ver lo que es el cómic. De hecho, más los superhéroes ingleses, porque es la forma de que tenían los ingleses de hacer su propio esto. No sé si hay, por ejemplo, en Francia o en algunos otros países se hacían superhéroes, se vendían y se hacían como querían. En Francia, por ejemplo, Spider-Man tenía su propia serie que no tenía nada que ver con la americana. ¿Vale? ¿Veis? Capitán Universo, ¿veis? Las revistas se hacían de cómics de superhéroes y ya veréis que esta miniserie pues es un poquito todo esto. Ya vamos a la época de los superhéroes ya mezclando con todo lo que a él le gusta. La isla de Próspero, que ya tenía tantas cosas creadas que aquí al final tuvo que mezclarlo. Sí, volvemos al 3D este en los cómics, no os engañéis. La revista de superhéroes que se publicaban en sus tiempos en Inglaterra, incluso unas partes cómicas. Todo esto empezaba ya básicamente a significar tiene que cerrar el círculo, tiene que acabarlo. Esto me encanta, esta personificación. No sé si lo habéis visto. Marsman y todos estos son sus, digamos así, las iteraciones que él hacía. Esta personificación me encanta. El infinito. Infinito más uno no existe. Toda la historia, os lo digo, es básicamente reordenar la ficción. Esto es todo esto, la reordenar la ficción para convertir todo en una historia de superhéroes, pues que llegaban a ser los superhéroes muy ingleses. Y acabarlo todo. De hecho, lo mejor es esta parte. Una vez acabado el cómic, la historia y cerrado todo su ciclo dentro de los hombres extraordinarios, habla de los jubilados. Esta historia de los jubilados son un dibujante y un escritor hablando de todo lo que han dejado colgado. Este repaso es muy tonto, pero todo este repaso vais a ver todos los escenarios que hicieron durante los hombres extraordinarios, todo lo que usaron, veis Marte, todo lo futurista, todo esto. Todo, ¿vale? Es como si repasaran y cerraran todo lo que han ido haciendo, como si han sido estudios de rodaje o de trabajo. Para al final acabar. ¿Te das cuenta de que así es como nos ganamos nuestra mala reputación? No te fíes de él, Salomé. Su abuelo le dio una paliza a un caballo. ¿Qué? Recuerda, un viajecito en camión y todo habrá terminado. No te deprimas, campeón. Esto no podía ir peor. Cierran básicamente todo. Esta es la despedida de Alan Moore y de Kevin O'Neill de lo que es todos los hombres extraordinarios. ¿Vale? Realmente es una obra maravillosa, casi se puede decir, yo no voy a llamarla enciclopédica ni académica ni esta, pero se podría analizar de tantas formas y ya os lo digo que alcanza a ser mucho cómic. Ahora, y esto es lo mejor, si queréis comprar esto es mucho más sencillo, o sea, quiero decir, no tuvisteis que ir, no tenéis que ir a mes o esperar todo esto que tarda un huevo en publicarse, por ejemplo. Es muy fácil ahora mismo conseguir estos tres, es muy fácil y esto va en un tomo de este tipo. O sea, con 1, 2, 3, 4, estos 3, 7. El ser negro no sé si ahora se puede conseguir, creo que estuvo un tiempo descatalogado. Con esto tendríais todo lo que es los hombres extraordinarios. Y la verdad es que es una historia, os lo digo, aunque a pesar de ser una historia de superhéroes que, según avanza, va volviéndose más loca, pero no porque no tenga sentido. La podéis leer como una historia de superhéroes, sí. Una historia de superhéroes, una saga de los hombres extraordinarios desde su creación hasta que básicamente llega su último momento, que es una especie de momento futurista en el que se mezclan con todos los superhéroes que ha existido. Es la historia de un universo superheroico de ficción. O, si queréis llamarlo, una historia de la ficción superheroica, la ficción heroica, la ficción fantástica de ciencia ficción. No sé cómo decirlo. La Liga de los Hombres Extraordinarios es básicamente la unión de dos tíos que al principio querían hacer superhéroes victorianos y explicar un poco el nacimiento de los superhéroes, ese origen real
no, el pulp ni todo esto. Pero luego dijeron, hostias, también el pulp, esto evoluciona al pulp. Vamos, metemos el pulp. Metemos estas cosas, la ciencia ficción de este tipo. Hostias, en esta época, pues llegó el Weird, todo esto, la ciencia ficción, las revistas, vamos a meterlo también. Y de repente, hostias, esto lo unimos de alguna forma, fíjate, metemos aquí esto y vamos hablando también de lo que nos hemos dejando dentro del Weird, dentro de esto, la llamada de Chulu, todos estos mitos, estos, sí, lo hacemos, pum. Y de repente, hostia, este personaje ha molado mucho. Hostia, si lo utilizamos para rematar todo lo que nos falta en cada una de las épocas, venga, vamos a las montañas de la locura, hacemos una especie de remake raro, venga, vamos a meternos con todas las historias de la guerra mundial y el pulpe contra los nazis. Y vamos además a machacar con el con el Exploitation, todo esto que había. Guau, y de repente ¿qué hemos contado? Dice, todo, creo que ya no nos queda nada. Y Alan Moore dijo, bueno, pues vamos a cerrarlo. ¿Cómo? Nos hemos dejado todos los superhéroes ingleses, que es lo último que podríamos decir que fue de la continuación de todas esas revistas, pues empezando por los Penny Dreadful, pasando al Pulp, el Weird. Todo esto al final fueron las revistas de superhéroes que tenían ellos, porque tenían la Warrior, el con 2000 AD y todo esto. Y ahí llega ese último homenaje. De hecho, esos son todos los pasos más o menos que dieron. Se puede leer sin el dossier negro, por ejemplo, pero el dossier negro es muy unificador y aclara, complementa y se queda muy bien, muy bueno para las 4 partes, ¿vale? Las 4 partes son lo único que realmente dices es necesario, ¿por qué? Porque es la historia completa. El dossier negro lo completa perfectamente. Y lo que es Nemo es un poco el aumentar todo esto. Y la verdad es que merece casi un capítulo aparte Nemo, porque es casi un spin-off, aunque sea un complemento. Pero esto yo os lo digo. Estamos ante una obra que mucha gente tilda de es que son los superhéroes victorianos, etc. No, todo esto es un estudio de ficción. Vale, está muy enfocado en Inglaterra, en sus Penny Dreadful, en su Pulp, en lo que tuvieron de su Weird, sobre todo hay mucho Weird, todas esas unificaciones, todo lo que es su amor por Shakespeare, que se engancha aquí en esa tempestad, pero también aparece aquí. Toda esta evolución, todos estos momentos, hasta sus desarrollos en revistas, de superhéroes, etc. Quiero decir, es una obra colosal, magnífica e inmensa, donde Alan Moore y Kevin O'Neill hicieron algo muy increíble. Lo digo así, muy increíble para lo que podían. Es muy ambicioso. Perdón por el golpe al micro. Es muy ambiciosa y lo que llegó a ser es legendaria. Tanto como cualquiera de los personajes que utilizaron, porque os voy a decir algo. Lo más importante de los extraordinarios es que no son personajes, no empezaron siendo ningún personaje propio de ellos, son adaptaciones de novelas victorianas, ¿de acuerdo? Lo más importante para que lo entendáis es que incluso los personajes que parece que son suyos, originales, no lo son. Son adaptaciones de otros superhéroes ingleses que aparecían en revistas, etcétera, etcétera, como Spider y cosas así, para poder trabajar con ello. Y es simplemente un trabajo colosal, grandioso y enorme. O sea, creo que es pocas veces veremos una obra que realmente llegue a ser tan impresionante como estudio de la ficción de un país o quizás ya de una generación. Por nosotros, como los ingleses, tenemos cosas muy... Nosotros no tenemos, por ejemplo, como los ingleses, cosas así, pero sí que podríamos hacerlo con otros personajes. García serviría para ilustrar, por ejemplo, nuestra época más oscura dentro de la ficción. ¿Vale? Esto es lo que podríamos llamar una obra maravillosa y que no sé si será eterna, pero desde luego sí que os aseguro... He puesto al revés los de Nemo. Y lo peor hasta para intentar hacer algo bonito. Esto es una de las obras que yo creo que recordemos dentro de la ficción del cómic, porque es metaficción. Todo lo que hemos hablado, para que lo entendáis, hablamos de ese tipo de cosas. La ciencia, la ficción, todo esto, lo que está representando es la realidad. Pero no la realidad de nosotros como personas, sino la realidad de algo como ese mercado, el cómic, o nuestra imaginación metida dentro de ese cómic. O si queréis decirlo de una forma un poco ya más especial. Esto es la historia de la ficción inglesa convertida en aventuras.